Entonces, podemos tener algunos ejemplos acá, por ejemplo, para deporte: fútbol, rugby, hockey, básquet. Lo que tenemos que tener para diagramar este tipo de entrenamientos es cada tanto, periódicamente, cada 3 o 4 semanas, un test máximo, que por supuesto no es un test aeróbico. Si yo le hago correr al máximo 400 metros a una persona, va a ser un estímulo anaeróbico lactácido máximo, que nada tiene que ver con la diagramación, que nada tiene que ver con el entrenamiento aeróbico. Pero este test nos va a servir para ver qué velocidades aproximadas vamos a tener para diagramar un entrenamiento de consumo máximo de oxígeno y superaeróbico. Por ejemplo, si, volviendo al ejemplo de recién, si tenemos un grupo de jugadores de fútbol que hicieron dentro de un plantel de 20 jugadores, 6 o 7 jugadores, hicieron los 400 metros en alrededor de un minuto 1, un minuto 2, 59 segundos, podemos juntarlos en grupo y este grupo de jugadores hacemos que el 80% de los 400 metros en un minuto, que serían 1 minuto 12, sería una velocidad para un entrenamiento a máximo consumo de oxígeno. O sea, 1 minuto 12 podría ser 4, 5, 6 repeticiones con 2 o 3 minutos de pausa, con un trabajo total de 15 a 20 minutos para un estímulo de consumo máximo de oxígeno. Para que sea un estímulo superaeróbico, vamos a tomar 70%, por ejemplo. Ese mismo grupo de jugadores, para hacer sesiones superaeróbicas, si el test de 400 fue de 1 minuto, vamos a hacer que las pasadas de 400 sean en 1 minuto 18 a 1 minuto 20, con, por ejemplo, 8 repeticiones o 10 repeticiones de 400 metros a 1 minuto 20, con 1 minuto 15, 1 minuto 30 de pausa. Estaríamos aproximando bastante a un entrenamiento superaeróbico sin tener que tener mediciones de ácido láctico. El subaeróbico es relativamente suave, entonces, si el subaeróbico es largo, entonces deberíamos tener, por ejemplo, unos 1000, para que el tiempo de los 1000, que puede llegar a ser 4 minutos, el 60% de los 1000 tendría que ser alrededor de 6 minutos. Habría que sacar bien los números, pero que para este grupo de jugadores, que los 1000 lo hacen 400, un entrenamiento subaeróbico debería ser al 50 al 60% de la velocidad. Y acá hay un esquema como para que tengan en cuenta eso. Ahora, fíjense esto: si estos jugadores recorren un volumen total de entrenamiento de 30 o 40 kilómetros semanales, nada más que 2 a 3 o 4 o 5 kilómetros en total deberían ser de consumo máximo de oxígeno, y de superaeróbico podría llegar a ser el volumen total de entrenamiento semanal 3,7 a 7.000 metros, respetando esto que decíamos antes, que entre consumo de oxígeno y superaeróbico se lleven el 30% y no más, y subaeróbico y regenerativo se lleven el 70% o más. Este, por ejemplo, un ejemplo de steady state lactácido en una diagramación de un entrenamiento, de un estímulo de entrenamiento que pretendía ser, por ejemplo, en estado de equilibrio lactácido, pero que pretendía ser un estímulo superaeróbico, o sea, 9 de 300 a 1 minuto 30, con una macro pausa de
3 minutos. Acá lo ideal hubiera sido que cada estímulo, 1, 2, 3, 4, 5, se hubieran mantenido por debajo de 7 milimoles de lactato. Pero acá no es steady state, sino que fue perdiendo y en cada repetición fue sumando lactato. Y acá entonces el ácido láctico ya estaba en 9 milimoles de lactato, cuando lo ideal hubiera sido que no pase de 7. Entonces acá estuvo mal calculado, por ejemplo, el tiempo, y debería ser un tiempo más lento. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, para ciclismo. Para ciclismo tendríamos que tener, por ejemplo, un test de 1000 metros, y sobre el tiempo de los 1000, un consumo máximo de oxígeno, diagramarlo en el 80% y un superaeróbico en el 70%. Como en el ciclismo, la bicicleta facilita el rodaje, hay que ser muy cautos en diagramar las velocidades. O sea, acá 75% sobre 10.000 metros, seguramente vamos a estar en un subaeróbico, pero depende de otras variables como son en dónde se hace, en dónde se rueda, si hay lomas, si es una pista, si es una ruta. Entonces acá es bastante útil, por ejemplo en ciclismo, diagramar zonas de consumo máximo de oxígeno superaeróbico, porque uno la pausa la puede hacer dejando de pedalear, pero sigue rodando, por ejemplo, con frecuencia cardíaca, o sea, tener una frecuencia cardíaca de máximo consumo de oxígeno, que eso es relativamente fácil, una frecuencia cardíaca de entrenamiento superaeróbico, en donde se mantiene la frecuencia cardíaca 1 o 2 minutos y luego se le da el minuto de pausa, se llega a la frecuencia cardíaca nuevamente 1 o 2 minutos y se le da el minuto de pausa, se llega a la frecuencia cardíaca objetivo de entrenamiento superaeróbico 1 minuto y se le da un minuto de pausa, y esto repetirlo según la metodología descripta, y siempre respetando los volúmenes, cuanto más intenso, cuanto más lactacio, cuanto más por arriba del umbral aeróbico, menos volumen, y por debajo del umbral aeróbico más volumen. Con la natación, en la natación, por las características del nado, generalmente ustedes van a ver que los porcentajes son más altos. Corriendo teníamos que sobre 400 metros, un consumo de oxígeno estábamos en 80% y un superaeróbico en 70%. Acá vemos sobre 100 metros de natación, que se equivaldría más o menos a los 400 corriendo, un consumo de oxígeno estamos 85, 88, cerca del 90%. Las intensidades relativas son mayores. Y un superaeróbico, que acá estamos entre 60, 70, 75, estamos 80, 85%. No podemos hacer correr un subaeróbico o nadar un subaeróbico de 2000 metros a un nadador a un 50 o un 60% de la velocidad total de los 2000 metros, porque se hunde. Entonces, en natación tiene esta característica: todas las intensidades relativas son mayores.